Miren, ayer yo les comentaba que a raíz de la situación, digamos, de bloqueo que me ha sometido el gobierno de la provincia, he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación, este, y digamos, este bloqueo lo que persigue es que no pueda acceder a la información sobre los actos de gobierno que exceda lo que livianamente se distribuye a través de la agencia de noticias San Luis, que es la vocería gubernamental, según su propia selección de los temas e interés, según su propia jerarquización de los datos y con los actores que designa usando el lenguaje que le parece, ¿no? Y un ejemplo me parece muy significativo de lo que les decía recién, y para ejemplificar lo que pasa es la nota que acabamos de hacer con el dirigente gremial Lazzarini y la forma en que el gobierno informó acerca de ese encuentro que uno de sus ministros, el de Educación, mantuvo con los representantes de 4 gremios docentes. Faltó en esa reunión la presencia de uno de los gremios, SADOP, que, de acuerdo, que hizo llegar inquietudes. El gobierno se limitó a decir que había recibido el ministro Dermechkov en su despacho autoridades de los gremios para tratar distintos temas, ¿no? Esa es la información que dio la Casa de Gobierno. Y entonces dice que hablaron sobre los primeros días de clases virtuales que se implementaron como medida para bajar la circulación, en la que cada uno pudo hacer un balance. También el ministro informó sobre el avance de la vacunación de los docentes y no incluyó ninguna otra información, ¿no? Entonces quedan más las dudas, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué de las cosas, que lo que realmente se informa. Ese es el problema. Y si uno va a pedirle, por ejemplo, o si yo voy a pedirle al ministro Dermechkov que me explique cuáles son los avances estos de los que he hablado, con los datos, por ejemplo, que me suministró Lazzarini, me voy a encontrar con que el ministro me dice que para hablar con él tengo que pedir permiso en otra ventanilla. Esa ventanilla es la de un empleado que le depende. Pero ese empleado que le depende finalmente no lo autoriza el ministro a hablar si previamente no lo autorizan desde la agencia de noticias, ¿no? El ministro puede tener toda la voluntad de hablar, pero mientras tanto lo censuran. Y esto es una cuestión que es común a los periodistas y a los funcionarios. La libertad para hablar debería estar en todos, ¿no? Y para estar o no estar también. Es decir, pero lo que no pueden hacer es hacernos faltar la información. El sistema que rige en San Luis para que los periodistas busquemos información en la Casa de Gobierno, que en el caso mío está más restringido y por eso es que he hecho la denuncia, es realmente increíble. Hay una ventanilla a la que uno va, se llama encargado de prensa del ministerio, y entonces uno le dice, quiero hablar sobre tal tema, quiero información de tal cuestión. Según de quién se trate, te abren la ventana, pero para que salga el funcionario, por ejemplo, si se desea hacer una nota, tiene que contar previamente con la autorización del jefe del programa Medios. Se da el caso entonces que un funcionario con jerarquía de ministro, con capacidad de decisión, con medidas que adopta, que alcanzan a toda la comunidad y que afecta a toda la comunidad, no puede expresarse si no lo autorizan a él también. Y cuando uno va a buscar esa información, no la encuentra. Entonces, sepamos esto. Para que un ministro hable, primero lo autorizan. Lo autoriza un funcionario de menor jerarquía que el ministro para que pueda hablar. Esto es realmente increíble. Aunque les parezca mentira, así funciona. Ese es el sistema. Ese es el sistema. Por eso es que usted ve que hay uniformidad informativa en San Luis. Tome las páginas de San Luis, la mayor parte de las páginas de San Luis, tome la mayor parte de las páginas de Villa Mercedes, tome la mayor parte de las páginas de las varias que tiene la ciudad de la Villa de Merlo y así de cada localidad, y van a ver cómo se repite la información presentada de la misma manera. Copia y pegue.
¿no? Y esto es una cuestión que, bueno, algunos lo tienen como método de trabajo, no es el método de trabajo nuestro, pero lo tienen como un método de trabajo y así se hace. Al gobierno le da resultado porque además de unificar el mensaje, normalmente hace depender económicamente a los comunicadores y a los periodistas y a los medios de su pauta publicitaria. Entonces, como ese sistema le ha dado certeza y le ha dado seguridad en el manejo de las cuestiones, eso es lo que implementa. Cuando uno quiere exceder ese mecanismo establecido por el gobierno de la provincia, bueno, se le presentan las situaciones que se me ha presentado a mí. Que además se me presenta a partir de una crítica que formulo, que ya vamos en su momento a explicarla, y que hace a la aparición de un personaje terrible en la comunicación en esta provincia, en la provincia de Formosa, en la provincia de Santa Cruz y en otros lugares por donde ha andado, que se llama Gustavo Valenzuela Linaje. Ese es el que manda realmente. Ese es el que manda también a los ministros. Me han dicho que a Alberto José Rodríguez Sá, hijo, no. Pero es el que ordena quién puede salir, quién no puede salir, a quién se castiga y a quién se deja de castigar. Estas son unas de las razones por las que yo me he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el bloqueo a que he sido sometido y que me impide acceder a información en exceso de la que a cuentagotas distribuye la Agencia de Noticias San Luis. Y que hay que sumarle, Mario, por ejemplo, las situaciones que se atraviesan con las famosas conferencias de prensa, ¿no? Que muchas veces se convocan desde los ministerios, pero que uno ve 2 micrófonos nada más. Lamentablemente no pasa solo con este programa, ahí ya pasa con todos los periodistas, y que lo vemos continuamente, la queja a través del único canal que uno puede llegar a tener como más cercano, que es el grupo de prensa institucional que ha dispuesto el mismo gobierno de la provincia, donde se ve obviamente el canal oficial y la agencia de noticias. Son muchos de los únicos 2 medios que son convocados. No hay una agenda oficial día a día como para decir, bueno, esta es la actividad de cada ministerio, del gobernador. Es algo que me parece falta también en la provincia de San Luis como para tener una idea de cuál es la actividad, más allá de que hable o no cada ministro o cada funcionario del gobierno. Me parece que va por otro lado también, ¿no? Claro. Un ministro puede a mí decirme, mire, yo en su programa no salgo, o no quiero salir, ni siquiera me lo tiene que decir. Lo que no puede hacer es hacerme faltar información. Eso es lo que no pueden hacer. ¿Está bien? Entonces la nota ni me va ni me viene. Acá se hace nota por cualquier cosa, se le hace nota a los funcionarios. Pero lo que no nos pueden hacer faltar es la información. Fíjate, ayer desde Córdoba, de un canal de televisión de Córdoba a la tarde, cuando hablamos de estos temas, pusieron de ejemplo la conferencia de prensa que habían visto de Cafiero y Rodríguez Sá en San Luis. Cafiero, Rodríguez Sá y Bisotti en San Luis, cuando la inauguración del hospital. Los colegas sacaron ese tema y estaban sorprendidos del manejo que hubo en esa conferencia de prensa, por ejemplo, ¿no? Y yo les dije que eso era lo habitual, en realidad, entre nosotros. Absolutamente lo habitual. Y que las conferencias de prensa no suelen servir, digamos, mayormente entre nosotros para resolver problemas de información, ¿no? Así que esa cuestión llama también la atención. Y cuando no te divulgan que hay una conferencia de prensa en las que efectivamente los únicos participantes son los medios oficiales. La agencia de noticias, que es vocería gubernamental, que es una oficina de prensa, digamos, y el canal de televisión. Una práctica que también estaba siguiendo la Municipalidad de San Luis, que invitaba nada más que a su radio a las conferencias de prensa y te las quería hacer pasar como conferencia de prensa. Lo notable es que hay colegas que lo difunden como tal y no diciendo, no atribuyendo yo no digo que no haya que difundir la información. Por el contrario, hay que difundirla, pero hay que atribuirla. ¿Y de dónde viene?
Porque eso es lo que hay que hacer. Por lo menos es el criterio mío. El que quiera puede ser el criterio que se le ocurra. El tema es contar efectivamente lo que pasa, ¿no? Bueno, ¿querías decir algo más, Javier? Gracias, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos.